Hola a todos y bienvenidos a la continuación de Mother, creación del canal Product, una serie que hemos estado siguiendo en el canal. Si no has visto el video previo o no recuerdas de qué se trata, aquí van los aspectos cruciales que hemos visto sobre Mother. Previamente, presenciamos el deterioro psiquiátrico de una mujer tras el abandono e infidelidad de su esposo y la muerte accidental de su hija Alice. Incapaz de elaborar un duelo funcional, desarrolla un cuadro psicótico con disociación de la realidad, manteniendo el cuerpo de Alice como si siguiera viva y secuestrando a su amiga Phoebe para sustituirla. Es decir, la forzó a asumir la identidad de su hija. Y no solo eso, sino que después la asesinó porque no alcanzó el autobús escolar, interactuando con su cadáver como si todavía estuviese viva. Llega un momento en que también asesina a sus vecinos, ya que se percató de que la miraban desde su casa. La situación también se agrava con la aparición de David, su ex esposo, a quien asesina en un brote impulsivo tras confrontarlo, ya que según ella, nunca fue un buen padre para Alice. Este acto, junto con el secuestro y la negación persistente, refleja mecanismos de defensa patológicos como la negación, la proyección y la idealización distorsionada de la maternidad. Todo culmina con un incendio en la casa, donde la madre intenta rescatar a la niña entre gritos de desesperación, siendo esto lo último que vimos. Si deseas saber más a profundidad todo lo visto previamente, te recomiendo ver el video que hice sobre ello, el cual dejaré en descripción. Sin más preámbulos, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la historia. El nuevo episodio, titulado Father, comienza exactamente donde finalizó el anterior, con la casa envuelta en llamas. La madre se encuentra afuera con quien llama Alice, siendo en realidad Phoebe, la niña que secuestró y obligó a asumir el rol de su hija. Ella cree que todo ha terminado, pero al cerrar y volver a abrir los ojos, descubre que el incendio solo fue una alucinación. Ante sus ojos, el cuerpo de la niña parece estar intacto, revelando que su percepción de la realidad sigue completamente distorsionada. Lleva a la niña a su habitación e imagina que le habla, incluso fantaseando con que le agradece que la casa no se haya quemado. Sin embargo, la madre no se detiene a disfrutar del momento. En su lugar, la reprende por dejar que las moscas se acerquen a los huevos que le había preparado. Posteriormente, comienza a interactuar con el cadáver de David, alucinando que él también le responde y le pregunta por Alice. La madre discute con él como si estuviera vivo, afirmando que su hija merecía un hombre mejor que él. De pronto, suena el teléfono de David. Es Tiffany, su actual pareja. Al no recibir respuesta, Tiffany llama a la línea fija de la casa. La madre contesta y le permite ir a recoger a David, inventando que está ebrio y ha estado bebiendo en exceso, sin admitir que está muerto. De hecho, su percepción alterada de la realidad parece impedirle reconocer que está interactuando con un cadáver. Tiffany acuerda pasar a buscar a David a las 7 de la tarde, lo que le da tiempo a madre para ir al supermercado a comprar huevos. Antes de salir, le informa a David, el cadáver, que su pareja vendrá por él, esperando una respuesta que, evidentemente, nunca llegará. What's wrong, David? Too drunk to speak. Oh, God, David, you stink. You reek with alcohol. Deja el cuerpo en el suelo y sube el auto junto al cadáver de la niña, aún creyendo que está viva. Durante el trayecto, le dice a la supuesta Alice que su padre solo vino de visita y que no volverá, asegurándole que nunca más la lastimará. De pronto, frena bruscamente, provocando que la cabeza de la niña salga del cuerpo. Madre se detuvo porque, según su alucinación, Alice le pidió permiso para jugar en el parque. La regaña, recordándole lo que ocurrió la última vez que estuvieron allí. Al llegar al supermercado, se ve un cartel de búsqueda de Phoebe, la niña de 11 años a quien ahora llama hija. En el lugar compra varias cajas de huevos, lo cual llama la atención de un hombre que intenta coquetear con ella. Oh, somebody sure likes eggs. Excuse me. I'm sorry. I was trying to flirt. It kind of came out wrong. Can I try again? Would you like to donate $1 to Starving No. Kids? Entusiasmada,
La mujer vuelve corriendo al auto para contarle a la niña que ha conseguido una cita con el hombre que le habló. El sujeto, cuyo nombre es Ricky, le lleva las compras a su auto. Al ver a la niña a través de la ventana, no logra notar su estado cadavérico, y la madre le explica que no saluda porque está castigada. All good. She reminded me of someone that I lost. Oh, I'm sorry for. You know. Oh no. Oh, you're all good. I'm sure I'll meet her eventually. Luego de que Ricky se retira, la madre se sube al auto, pero vuelve a bajarse para regresar al supermercado a comprar unos cupcakes que había visto antes. I'm back. De regreso a casa, madre se prueba distintos vestidos para su cita de mañana, mientras imagina que Alice le sugiere ponerse el vestido morado. La noticia de la cita también se la comparte al cadáver de David. Someone's very interested in me, David. You should be jealous. I need to look my absolute best. Oh my gosh. Como es habitual, su obsesión con la imagen corporal y los ideales estéticos se mantiene presente. Para ella, la delgadez sigue siendo el estándar de belleza a seguir. Asegura que Ricky será el verdadero padre que Alice necesita en su vida. Poco después, llega Tiffany a buscar a David. Oh God, finally you're here. Come on in, Tiffany. Come on in. Apenas entra, percibe un fuerte olor a putrefacción, proveniente de los cuerpos en descomposición. Madre justifica el hedor diciendo que el refrigerador se averió y que los alimentos se echaron a perder. Luego, observan el cuerpo de David, y madre le dice a Tiffany que simplemente ha bebido demasiado. Tiffany, algo molesta, le responde que él solo llega a ese nivel de ebriedad cuando se trata de ella, lo cual incomoda visiblemente a madre. La situación se intensifica cuando madre descubre que está embarazada de David, impidiendo que se retire del lugar, aproximándose con un cuchillo para asesinarla. Se da a entender que madre interpretó el embarazo como una forma simbólica de reemplazo o abandono hacia su propia hija, lo que detonó su reacción violenta. La noche cae, y madre acomoda los cuerpos de Tiffany y David frente al televisor, donde comienza a reproducir cintas antiguas que muestran el comportamiento de David con Alice. En esta escena aparece algo extraño, una mano morada que apaga la luz, la cual veremos en varias ocasiones. La primera grabación muestra a Alice recibiendo un premio escolar, aunque su incomodidad es evidente ante la reacción de su padre. Hey, can't you see Daddy's talking to you? Daddy didn't her wow award. Luego, la escena cambia a una fiesta de cumpleaños de Alice, quien está con sus amigas, pero David, claramente borracho y con el cinturón desabrochado, se aproxima a su hija, provocando que las niñas se alejen asustadas. Madre lo reprende por su actitud y por grabar a las menores en esa situación. La cinta continúa con las siguientes escenas. I forgot to tell you, your mother says she couldn't make it. Aren't you disappointed in her? Come here. Why you keep moving away from me? What's wrong? Oh God, can I open my eyes now, David? Not yet, sweetheart. David. Oh, David, it's beautiful. Beautiful. Happy Valentine's Day, baby. Baby, are you gonna put it on? Come on, Alice. Alice, this necklace very special to Daddy. Come on, baby. Don't you want to feel close to your daddy? Happy Valentine's Day, baby. Entre ellas, se muestra la figura de un chico azul siguiendo a un grupo de niñas, una referencia visual a otra animación del mismo canal, donde aparece la chica morada. Con todo lo expuesto, queda claro que el odio de madre hacia David no se debe únicamente a la infidelidad, sino también al daño emocional que él causó a Alice, sumado a su adicción al alcohol. Luego de esto, madre se retira dejándolos frente al televisor. En ese momento, vuelve a aparecer la mano morada, esta vez sobre el cuerpo de Tiffany.
Después, busca a la niña, la encuentra y la acuesta. Al día siguiente, decide conseguir una niñera, ya que tiene planeada su cita con Ricky. Se dirige a casa de sus vecinos, quienes, como vimos en el episodio anterior, ya habían sido asesinados por ella, siendo Petunia y Barry. Como era de esperarse, Madre imagina que Petunia acepta cuidar a Alice y arrastra el cuerpo de la niña hasta la casa de su vecina asesinada, convencida de que está cumpliendo una rutina normal. La historia continúa con Madre asistiendo a su cita con Ricky, que tiene lugar en un restaurante. Durante la conversación, ella le pregunta por la persona a la que mencionó haber perdido. Ricky responde que se trataba de su hija de 11 años, desaparecida hace 9 meses, revelando su nombre como Phoebe, la misma niña que Madre había secuestrado, obligándola a asumir el rol de Alice y que finalmente asesinó. Madre experimenta una serie de flashbacks, recordando a Phoebe, pero evita confesarle a Ricky lo ocurrido. El tiempo transcurre rápidamente y vemos que la relación entre ambos se consolida. Pasamos de marzo a finales de mayo, y mientras la relación avanza, los cuerpos en descomposición dentro de la casa empeoran visiblemente. Cuando va a la casa del hombre, Ricky le regala a Madre un collar que ella recibe con entusiasmo. Ya que ella visitó su casa, ahora es el turno de que Ricky conozca la de ella, lo cual emociona profundamente a Madre. Oh God, Ricky's coming tonight. Ricky's coming tonight. Mientras limpia y ordena el lugar, asegura que Ricky es un hombre responsable. Intenta disimular el hedor en la casa con ambientadores y una comida recién preparada, pero sin retirar los cadáveres. Prepara una cena especial y sirve whisky para la ocasión. Maquilla el cuerpo de la niña mientras le habla, instruyéndola con detalles sobre cómo debe presentarse, diciéndole que bajará cuando la llame, que se presentará educadamente y se sentará en la mesa. Todo esto lo ensaya en su mente como si se tratara de una escena real. Ricky finalmente llega, y cuando Madre le abre la puerta, volvemos a ver a la chica morada, subiendo al segundo piso sin que nadie la vea. Ricky, por su parte, elogia a Madre con cortesía y respeto por su hospitalidad, sin sospechar la verdadera naturaleza de la mujer. Mientras tanto, la chica morada se acerca al cuerpo de la niña, insinuando que tiene planes específicos para ella. Llega el momento en que Ricky desea conocer a la hija de Madre, la supuesta Alice. La llama desde las escaleras, sin obtener respuesta. Sin embargo, de manera perturbadora, el cuerpo de la niña comienza a caminar, movido por la influencia de la entidad morada. Madre intenta disimular la situación inventando excusas para justificar la ausencia de su hija, pero Ricky finalmente la ve y queda totalmente horrorizado ante la escena. What's wrong? Oh, there you are, Alice. Come down here right this second. Madre reprende a la niña por su presentación inadecuada, sujetando con firmeza su cabeza mientras se disculpa con Ricky, como si nada anormal estuviera ocurriendo. Ricky, visiblemente en estado de shock, observa horrorizado cómo sostienen la cabeza de su hija Phoebe, tomando un cuchillo para defenderse. Madre no comprende la reacción del hombre ni por qué la llama psicópata. En su mente distorsionada, cree que su comportamiento lo incomodó por detalles triviales, como el sabor de la comida o su apariencia física. A pesar de la tensión, se acerca lentamente a Ricky, aunque termina siendo atravesada por el cuchillo. No parecía tener la intención de matarla, solo de escapar. Con la situación fuera de control, Ricky huye de la casa sin dudarlo, probablemente con la intención de contactar a las autoridades. Madre, ahora sola y herida, permanece en la casa. De repente, la luz se corta por completo. En medio de la oscuridad, desciende al sótano, donde yace el cuerpo de su verdadera hija Alice. Allí, pronuncia sus últimas palabras antes de colapsar.
Just look at you. Look at what you've become. I tried to be better at parenting, at motherhood. I tried to be better than my mother, and I ended up becoming her. All I ever wanted to be was a mother to you, to give you the things that I never had. And look at what it cost. Mother loves you. You know I do. La serie finaliza en ese momento. El final es tanto emotivo como trágico para la madre, pues refleja una mezcla de culpa, reconocimiento tardío del daño causado y una confesión amarga. La madre intentó romper con el ciclo de abuso que vivió en su infancia, pero terminó replicándolo, afectando a la única persona que quería proteger. En resumen, expresó un deseo auténtico de amar, pero su trauma no resuelto la llevó a ejercer una maternidad patológica, amando de una forma controladora, simbiótica y destructiva. Esto indica que la actitud de madre no solo se manifestó por el comportamiento e infidelidad de David, quien descubrimos que efectivamente era un pésimo padre, sino que madre ya venía teniendo problemas desde su infancia. Al final, Mother no es solo una historia de horror psicológico, sino una tragedia hereditaria. Nos recuerda que el trauma no resuelto no desaparece, se transforma, se reproduce y a menudo se hereda. La madre no fue simplemente víctima ni verdugo, sino el eslabón roto de una cadena que nunca supo cómo sanar. Intentó amar, pero su amor no venía de la sanación, sino del dolor. Y cuando se ama desde el dolor, lo que se ofrece no es afecto, sino una prisión emocional. Así, Mother nos deja una advertencia amarga. Si no enfrentamos nuestros demonios, corremos el riesgo de convertirnos en ellos. Y así es como finaliza esta historia. La única duda pendiente es la figura de la chica morada y su conexión con las imágenes de otra animación del canal. Todo indica que las niñas representan a Alice y sus amigas, mientras que el chico azul sería una representación de David. Bajo esta interpretación, la chica morada podría simbolizar la culpa reprimida de madre, una entidad que interviene para cerrar el ciclo de dolor que ella estaba siguiendo. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.